Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas y por supuesto, como lo hacen las del ASMR, todos los que están en medio. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, El Círculo de Lectura. Y estamos aquí para continuar con la lectura de este caballero. Híjole, polémico, interesante, poético. La verdad, no pensé en mi introducción hoy, nunca lo hago, güey. Siempre me aviento hacia la de sin susto porque la vida es un freestyle. Así que bueno, sin más por el momento ni preámbulos estúpidos que no te importan, yo soy Barbitas y este es Jorge Luis Borges, el Aleph. Muchísimas gracias a ti. Déjame sacar una foto para el thumbnail. Muchísimas gracias a ti por venir. Así que bueno, nos quedamos en Deutsches Requiem. Deutsches Requiem, no sé cómo se diga, fíjate. Aunque él me quitare la vida, en él confiaré. Ay, católicos. Job 13:15. Mi nombre es Otto Dietrich zur Linde. Uno de mis antepasados, Christoph zur Linde, murió en la carga de caballería que decidió la victoria de Sorrendorf. Mi bisabuelo materno, Ulrich Forkleff, fue asesinado en la floresta de Markenneuf por francotiradores franceses en los últimos días de 1870. El capitán Dietrich zur Linde, mi padre, se distinguió en el sitio de Namur de 1914 y 2 años después en la travesía del Danubio. En significativa, la omisión del antepasado más ilustre del narrador, el teólogo y hebraísta Johannes Forkler, que aplicó la dialéctica de Hegel a la cristología y cuya visión literal de algunos de los libros apócrifos mereció la censura de Hans Sternberg y la aprobación de Tilo y Gesenius. Nota del editor. Para todos los que son nuevos en este canal, cuando yo levante mi dedito, dijera el presidente, es porque estoy leyendo un pie de página. Para todos ustedes, los que no han ido a clases de literatura, el pie de página son las letras que vienen acompañadas de un número que son más pequeñas que el texto y que nos dan un poco de contexto. En cuanto a mí, seré fusilado por torturador y asesino. El tribunal ha procedido con rectitud. Desde el principio, yo me he declarado culpable. Mañana, cuando el reloj de la prisión de las 9, yo habré entrado en la muerte. Es natural que piense en mis mayores, ya que tan cerca estoy de su sombra, ya que de algún modo soy ellos. Durante el juicio, que afortunadamente duró poco, no hablé. Justificarme entonces hubiera entorpecido el dictamen y hubiera parecido una cobardía. Ahora las cosas han cambiado. En esta noche que precede a mi ejecución, puedo hablar sin temor. No pretendo ser perdonado porque no hay culpa en mí, pero quiero ser comprendido. Quienes sepan oírme comprenderán la historia de Alemania y la futura historia del mundo. Yo sé que casos como el mío, excepcionales y asombrosos ahora, serán en breve muy triviales. Mañana moriré, pero soy un símbolo de las generaciones del porvenir. Nací en Marienburg, en 1908. 2 pasiones ahora casi olvidadas me permitieron afrontar con valor y aún con felicidad muchos años infaustos. La música y la metafísica. No puedo mencionar a todos mis bienhechores, pero hay 2 nombres que no me resigno a omitir, el de Brahms y el de Schopenhauer. También frecuenté la poesía. A esos nombres quiero juntar otro vasto nombre germánico, William Shakespeare. Antes, la teología me interesó, pero de esa fantástica disciplina y de la fe cristiana, guácala, me desvió para siempre Schopenhauer, con razones directas. Shakespeare y Brahms, con la infinita variedad de su mundo, sepa quién se detiene maravillado, trémulo de ternura y de gratitud, ante cualquier lugar de la obra de esos felices, que yo también me detuve ahí, yo, el abominable. Hacia 1927 entraron en mi vida Nietzsche y Spengler. Observa un escritor del siglo XVIII que nadie quiere deber nada a sus contemporáneos. Yo, para libertarme de una influencia que presentí opresora, escribí un artículo titulado Abrechnung mit Spengler, en el que hacía notar que el monumento más inequívoco de los rasgos, que el autor llama fáusticos, no es el misceláneo drama de Goethe,
Otras naciones viven con inocencia, en sí y para sí como los minerales o los meteoros. Alemania es el espejo universal que todas las recibe. La conciencia del mundo, das Weltbewusstsein. Goethe es el prototipo de esta comprensión ecuménica. No lo censuro, pero no veo en él al hombre fáustico de la tesis de Spengler. La neta, me voy a caer los chicos y vamos a hablar de todo esto al final de este cuento, güey. Más para que se preparen, güey, al chile y se pongan un casco. Si no, un problema redactado hace 20 siglos, de Derenum Natura, Red y Justicia, empero a la sinceridad del filósofo de la historia, a su espíritu radicalmente alemán, Kern der Stutz, militar. En 1929 entré en el partido. Poco diré de mis años de aprendizaje. Fueron más duros para mí que para muchos otros, ya que a pesar de no carecer de valor, me falta todavía vocación de violencia. Comprendí, sin embargo, que estábamos al borde de un tiempo nuevo y que ese tiempo, comparable a las épocas iniciales del Islam o del cristianismo, exigía hombres nuevos. Individualmente, mis camaradas me eran odiosos. En vano no procuraré razonar que para el alto fin que nos congregaba, no éramos individuos. Aseveran los teólogos que si la intención del Señor se desviara un solo segundo de mi derecha mano que escribe, ésta recaería en la nada, como si la fulminara un fuego sin luz. Nadie puede ser, digo yo, nadie puede probar una copa de agua o partir un trozo de pan, sin justificación. Para cada hombre, esa justificación es distinta. Yo esperaba la guerra inexorable que probaría nuestra fe. Me bastaba saber que yo sería un soldado de sus batallas. Alguna vez temí que nos defraudaran la cobardía de Inglaterra y de Rusia, el azar o el destino. Tejió de otra manera mi porvenir. El 1 de marzo de 1939, al oscurecer, hubo disturbios en Tilsit que los diarios no registraron. En la calle detrás de la sinagoga, 2 balas me atravesaron la pierna, que fue necesario amputar. Se murmura que las consecuencias de esa herida fueron muy graves. Nota del editor. Días después, entraban en Bohemia nuestros ejércitos cuando las sirenas lo proclamaron. Yo estaba en el sedentario hospital, tratando de perderme y de olvidarme de los libros de Schopenhauer, símbolo de mi vano destino. Dormía en el reborde de la ventana, un gato enorme y fofo. Acuérdense que mi carnal Borges es argentino y los alemanes y los argentinos siempre se han llevado muy bien. En el primer volumen de Parerga un Paralipomena, releí que todos los hechos que pueden ocurrirle a un hombre, desde el instante de su nacimiento hasta el de su muerte, han sido prefijados por él. Así, toda la negligencia es deliberada, todo casual encuentro una cita, toda humillación una penitencia, todo fracaso una misteriosa victoria, toda muerte un suicidio. No hay consuelo más hábil que el pensamiento de que hemos elegido nuestras desdichas. Esta teleología individual nos revela un orden secreto y prodigiosamente nos confunde con la divinidad. Qué ignorado propósito, Kabil, me hizo buscar ese atardecer, esas balas y esa mutilación. No el temor de la guerra, yo lo sabía, algo más profundo. Al fin creí entender. Morir por una religión es más simple que vivirla con plenitud. Batallar en Efeso contra las fieras, menos duro. Miles de mártires oscuros lo hicieron, que ser Pablo, siervo de Jesucristo. Un acto es menos que todas las horas de un hombre. La batalla y la gloria son facilidades. Más ardua en la empresa de Napoleón fue la de Raskolnikov. El 7 de febrero de 1941 fui nombrado subdirector del campo de concentración de Tarnitz. El ejercicio de ese cargo no me fue grato, pero no pequé nunca de negligencia. El cobarde se prueba entre las espadas, el misericordioso, el piadoso, busca el examen de las cárceles y el dolor ajeno. El nazismo, intrínsecamente, es un hecho moral, un despojarse del viejo hombre, que está muy viciado para vestir el nuevo. En la batalla, esa mutación es común, entre el clamor de los capitanes y el vocerío. No así en un torpe calabozo donde nos tienta con antiguas ternuras la insidiosa piedad. No en vano escribo esa palabra. La piedad por el hombre superior es el último pecado de Zaratustra. Casi lo cometí, lo confieso.
cuando nos remitieron a Breslau, al insigne poeta David Jerusalem. Era este un hombre de 50 años, pobre de bienes en este mundo, perseguido, negado, vituperado. Había consagrado su genio a cantar la felicidad. Creo recordar que Albert Sergel, en la obra Die Schwung der Zeit, lo equipara con Whitman. La comparación no es feliz. Este era un hombre de 50 años, pobre de bienes en este mundo, perseguido, negado, vituperado. Había consagrado su genio a cantar la felicidad. Creo recordar que Albert Sergel, en la obra Die Schwung der Zeit, lo equipara con Whitman. La comparación no es feliz. Whitman celebra el universo de un modo previo, general, casi indiferente. Jerusalem se alegra de cada cosa, con minucioso amor. No comete más enumeraciones, catálogos. Aún puedo repetir muchos hexámetros de aquel hondo poema que se titula The Young, pintor de tigres, que está como rayado de tigres, que está como cargado y atravesado de tigres transversales y silenciosos. Tampoco olvidaré el soliloquio Rosencrantz habla con el ángel, en el que un prestamista londinense del siglo XVI vanamente trata al morir de vindicar sus culpas, sin sospechar que la secreta justificación de su vida es haber inspirado a uno de sus clientes, que lo ha visto una sola vez y a quien no recuerda. El carácter de Shylock, hombre de memorables ojos, de piel certrina, de barba casi negra. David Jerusalem era el prototipo del judío sefardí. Si bien pertenecía a los depravados y aborrecidos, Ashkenazim, fui severo con él. ¡Ay! No permití que me ablandaran ni la comprensión, ni la compasión, ni su gloria. Yo había comprendido hace muchos años que no hay cosa en el mundo que no sea germen de un infierno posible. Un rostro, una palabra, una brújula, un aviso de cigarrillos. Podrían enloquecer a una persona, si ésta no logra olvidarlos. ¿No estaría loco un hombre que continuamente se figurara el mapa de Hungría? Determiné aplicar este principio al régimen disciplinario de nuestra casa. Ha sido inevitable, aquí, omitir unas líneas. Nota del editor. A fines de 1942, Jerusalem perdió la razón. El 1 de marzo de 1943, logró darse muerte. Ni en los archivos ni en la obra de Schlegel figura el nombre de Jerusalem. Tampoco lo registran las historias de la literatura alemana. No creo, sin embargo, que se trate de un personaje falso. Por orden de Otto Dietrich zur Linde, fueron torturados en Tarnowitz muchos intelectuales judíos, entre ellos la pianista Emma Rosenzweig. David Jerusalem, esta vez un símbolo de varios individuos. Nos dicen que murió el 1 de marzo de 1943. El 1 de marzo de 1939 el narrador fue herido en Tilsit. Nota del editor. Ignoro si Jerusalem comprendió que si yo lo destruí, fue para destruir mi piedad. Ante mis ojos, no era un hombre, ni siquiera un judío. Se había transformado en el símbolo de una detestada zona de mi alma. Yo agonicé con él, yo morí con él. Yo, de algún modo, me he perdido con él. Por eso fui implacable. Mientras tanto giraban sobre nosotros los grandes días y las grandes noches de una guerra feliz. Había en el aire que respirábamos un sentimiento parecido al amor, como si bruscamente el mar estuviera cerca. Había un asombro y una exaltación en la sangre. Todo, en aquellos años, era distinto, hasta el sabor del sueño. Yo, quizá, nunca fui plenamente feliz, pero he sabido que la desventura requiere paraísos perdidos. No hay hombre que no aspire a la plenitud, es decir, a la suma de experiencias que un hombre es capaz. No hay hombre que no tema ser defraudado de alguna parte de ese patrimonio infinito. Pero todo lo ha tenido mi generación, porque primero le fue deparada la gloria y después la derrota. En octubre o noviembre de 1942, mi hermano Friedrich apareció en la segunda batalla del El Alamein, en los arenales egipcios. Un bombardeo aéreo meses después destrozó nuestra casa natal. Otro, a fines de 1943, mi laboratorio. Acosado por vastos continentes, moría el Tercer Reich. Su mano estaba en contra de todos y las manos de todos contra él. Entonces, algo singular ocurrió.
que ahora creo entender. Yo me creía capaz de apurar la copa de la cólera, pero en las heces me detuvo un sabor no esperado, el misterioso y casi terrible sabor de la felicidad. Ensayé diversas explicaciones. No me bastó ninguna, pensé. Me satisface la derrota, porque secretamente me sé culpable, y solo puede redimirme el castigo. Pensé, me satisface la derrota porque es un fin, y yo estoy muy cansado. Pensé, me satisface la derrota, porque ha ocurrido porque está innumerablemente unida a todos los hechos que son, que fueron, que serán. Porque censurar o deplorar es un solo hecho. Otra vez, porque censurar o deplorar un solo hecho real es blasfemar del universo. Esas razones ensayé hasta dar con la verdadera. Se ha dicho que todos los hombres nacen aristotélicos o platónicos, o nezahualcóyotls. Ello equivale a declarar que no hay debate de carácter abstracto que no sea un momento de la polémica de Aristóteles y Platón. A través de los siglos y latitudes cambian los nombres, los dialectos, las caras, pero no los eternos antagonistas. También la historia de los pueblos registra una continuidad secreta. Arminio, cuando degolló en una ciénaga las legiones de Varo, no se sabía precursor de un imperio alemán. Lutero, traductor de la Biblia, no sospechaba que su fin era forjar un pueblo que destruyera para siempre la Biblia. Christoph Zurlinde, a quien mató una bala moscovita en 1758, preparó de algún modo las victorias de 1914. Hitler creyó luchar por un país, pero luchó por todos, aún por aquellos que agredió y detestó. No importa que yo lo ignorara, lo sabía en su sangre, su voluntad. El mundo se moría de judaísmo, y de esa enfermedad del judaísmo, que es la fe de Jesús, nosotros le enseñamos la violencia y la fe de la espada. Esa espada que nos mata. Esa espada nos mata y somos comparables al hechicero que teje un laberinto y que se ve forzado a errar en él hasta el fin de sus días, o a David que juzga a un desconocido y lo condena a muerte y oye después de la revelación: tú eres aquel hombre. Muchas cosas hay que destruir para edificar el nuevo orden. Ahora sabemos que Alemania era de una de esas cosas. Hemos dado algo más que nuestra vida. Hemos dado la suerte de nuestro querido país. Que otros maldigan y otros lloren. A mí me regocija que nuestro don sea orbicular y perfecto. Se cierne ahora sobre el mundo una época implacable. Nosotros los forjamos. Nosotros que ya somos su víctima. ¿Qué importa que Inglaterra sea el martillo y nosotros el yunque? Lo importante es que rija la violencia, no las serviles timideces cristianas. Si la victoria, la injusticia y la felicidad no son para Alemania, que sean para otras naciones. Que el cielo exista, aunque nuestro lugar sea el infierno. Miro mi cara en el espejo para saber quién soy, para saber cómo me portaré dentro de unas horas, cuando me enfrente con el fin. Mi carne puede tener miedo. Yo no. Wow, güey. La neta. Creo que no me ha dado el tiempo realmente de discutir ninguno de los cuentos de los que hemos estado leyendo en este libro. Tengo la idea de hacer el formato todo junto porque pues está chiquillo el güey. Son cuentitos que he estado leyendo en 8 o 10 minutos, entonces no vale la pena realmente hacer como un capítulo por esta madre, ¿no? Pero bueno, fíjate que me gusta mucho que aquí podemos ver realmente la... no sé cómo se diga, güey, ¿no? Como el merge, el entrelazamiento del pueblo argentino y de mis camaradas los alemanes, güey, ¿no? La historia dice, bueno, sí, una crónica de la historia, porque acuérdate que lo más importante que tenemos que entender nosotros, la gente pensante de este canal, gracias a ti por estar aquí, gracias a ti por venir, es que la historia no la cuenta el güey que gana, güey, ¿no? Entonces que, por ejemplo, ahora que tenemos este tipo de foros o de debates a través del tiempo, del espacio y de la geografía, miñero, eso es muy importante, güey. Que aquí yo estoy en un punto de la ciudad, tú estás en otro y estamos hablando inmediatamente. Bueno, no estamos hablando, güey, estamos hablando como en WhatsApp cuando le mandas un audio a alguien, ¿no? Tienes que dejar que termine de hablar y lo tienes que hablar tú. Aquí con la diferencia de que no te voy a escuchar yo, pero tú me vas a escuchar a mí. Bueno, detalles. A lo que voy, güey. En teoría se supone, güey, que cuando empieza a terminar
como que el interés, o bueno, como que la fuerza del ejército del pintor austriaco. Desafortunadamente estamos en YouTube y para los que no sepan, sus dueños son Jewish, entonces tenemos que tener cuidado con lo que decimos porque no queremos que nos censuren el canal, ni los videos. Pero bueno, cuando la gente del pintor austriaco, güey, empieza a escapar y se empieza a escapar, dicen que muchos de ellos fueron recibidos con los brazos abiertos en Estados Unidos. Muchos de ellos se convirtieron inclusive, güey, en personajes de la OTAN, Harvard, Yale, Stanford, todas estas grandes universidades. Por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda de por qué el cara pálido que vive del lado norte de la frontera del mejor país del mundo, que es México, podría ser un poquito como tan racista, es por eso, güey. Tienen como que esta parte muy arraigada en su ser, güey, ¿no? Alrededor de 1950, pongámosle, güey, que fue cuando terminó todo esto, empezaron los vergazos duros y la chingada. Se van todos estos güeyes, llegan a vivir aquí a América y muchos se van a Estados Unidos. Te digo, toda la parte como científica estudiosa los adopta a Estados Unidos porque había una carrera muy cabrona por el que inventara primero la guerra nuclear, digo, la bomba nuclear, ¿no? La película de Oppenheimer, o sea, sí está chida, güey, pero es como pensar que Alicia en el País de las Maravillas es una película basada en un hecho real. O sea, así se los dejo. Ya ustedes saquen sus propias conclusiones, güey, ¿no? Pero en muchos países de Latinoamérica, en particular, en Argentina los adoptaron y los recibieron con los brazos abiertos, carnal. Si te fijas, o si haces el análisis, tristemente, ese país mundialista del que están tan orgullosos ellos, pero tan empinados que están, es el único que no está orgulloso de sus raíces latinas, güey. Latinoamericanas, porque no latinas, más bien de sus raíces ancestrales, güey, ¿no? Porque latino es del griego y tampoco somos latinos. Pero ese es el pedo, güey, o sea, si te fijas, son los únicos nacos que dicen, sí, nuestra herencia llegó en barco. No, marihuano, tu herencia estaba aquí, güey. O sea, pero bueno, no vamos a hablar de esas cosas. Nada más quiero que pensemos o analicemos cómo en este cuento en particular se ve muy cañón esta parte como del... ¿no? De cómo están así sus culturas desde hace mucho tiempo. No tiene nada de malo, güey. O sea, al final son cosas que les tocó vivir a ellos. Pero bueno, piénsenlo, analícenlo y discutamos en los comentarios. En fin, ¿en qué nos quedamos? Muchas gracias a ti por venir. La busca de Averroes. S'imaginat que la tragédie est autre chose que l'acte de l'horreur. Ernest Renan Averroes. 48, 1861. Ay, me disculparán, pero soy terrible en el franchute. Abul Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rushd. Un siglo tardaría ese largo nombre en llegar a Averroes, pasando por Benarraist y por Abenris y por Abenrasad y Filus Rosadis. Redactaba el 11º capítulo de la obra Tahaftul ul Tahafut, Destrucción de la Destrucción, en el que se mantiene contra la seta persa Ghazali, autor de la Talafut ul Falsifa, Destrucción de Filósofos, que la divinidad solo conoce las leyes generales del universo, lo concerniente a las especies, no al individuo. Escribía con lenta seguridad, de derecha a izquierda. El ejercicio de formar silogismos y de eslabonar vastos párrafos no le impedía sentir, como un bienestar, la fresca y honda casa que lo rodeaba. En el fondo de la siesta se enroquecían amorosas palomas. De algún patio invisible se elevaba el rumor de una fuente. Algo en la carne de Averroes, cuyos antepasados procedían de los desiertos árabes, agradecía la constancia del agua. Abajo estaban los jardines, la huerta. Abajo, el atareado Guadalquivir. Y después, la querida ciudad de Córdoba, no menos clara que Bagdad o que el Cairo, como un complejo, delicado instrumento, como un complejo y delicado instrumento. Y alrededor, esto Averroes lo sentía también, se dilataba hacia el confín la tierra de España, en la que hay pocas cosas, pero donde cada una parece estar de un modo sustantivo y eterno. La pluma corría sobre la hoja.
Los argumentos enlazaban, irrefutables, pero una leve preocupación de empeño empañó la felicidad de Averroes. No la causaba el tajafut, trabajo fortuito, sino un problema de índole filológica vinculado a la obra monumental que lo justificaría ante las gentes, el comentario de Aristóteles. Este griego, manantial de toda filosofía, había sido otorgado a los hombres para enseñarles todo lo que se puede saber. Interpretar sus libros como los ulemas interpretan el Alcorán era el arduo propósito de Averroes. Pocas cosas más bellas y más patéticas registrará la historia que esa consagración de un médico árabe a los pensamientos de un hombre de quien lo separaban 14 siglos. A las dificultades intrínsecas debemos añadir que Averroes, ignorante del siraico y del griego, trabajaba sobre la traducción de una traducción. La víspera, 2 palabras dudosas lo habían detenido en el principio de la poética. Esas palabras eran tragedia y comedia. Las había encontrado años atrás, en el libro 3 de la retórica. Nadie, en el ámbito del Islam, barruntaba lo que querían decir. Vanamente había fatigado las páginas de Alejandro de Afrodisia. Vanamente había compulsado las versiones del Nestoriano, Hunayn ibn Ishaq y de Abu Bashar Matá. Esas 2 palabras arcanas pululaban en el texto de la poética. Imposible eludirlas. Averroes dejó la pluma. Se dijo, sin demasiada fe, que suele estar muy cerca de lo que buscamos. Guardó el manuscrito del Tajafut y se dirigió al anaquel donde se alineaban, copiados por calígrafos persas, los muchos volúmenes del Mokam, del ciego vencida. Era irrisorio imaginar que no los había consultado, pero lo tentó el ocioso placer de volver sus páginas. De esa estudiosa distracción lo distrajo una suerte de melodía. Miró por el balcón enrejado. Abajo, en el estrecho patio de tierra, jugaban unos chicos semidesnudos. Uno de pie en los hombros de otro, hacía notoriamente de almohedano. Bien cerrados los ojos, salmodiaba. No hay otro Dios que el Dios. El que lo sostenía inmóvil hacía de alminar. Otro abyecto del polvivo, otro abyecto en el polvo y arrodillado de congregación de los fieles. El juego duró poco, todos querrían ser almohedano. Nadie la congregación o la torre. Averroes los oyó disputar en dialecto grosero, vale decir, en el incipiente español que la plebe musulmana de la península. Abrió el Kita-ul-Ain de Jalil y pensó en orgullo que toda la Córdoba, que en toda Córdoba, acaso en todo el andaluz, no había otra copia de la obra perfecta que esta que el emir Yaqub al-Mansur le había remitido de Tánger. El nombre de ese puerto le recordó que el viajero Abul Qasim al-Ashari, que había regresado de Marruecos, cenaría con él. Esa noche en casa del alcronista Farash, Abul Qasim decía haber alcanzado los reinos del imperio del Sin, de la China, de sus detractores, con esa lógica peculiar que le da el odio. Juraban que nunca había pisado la China y que en los templos de ese país había blasfemado de Alá. Inevitablemente, la reunión duraría unas horas. Averroes, presuroso, retomó la escritura del Tajafut. Trabajó hasta el crepúsculo de la noche. Paréntesis cultural, güey. ¿Ven? Aquí está, justo. Muchas gracias, mi estimadísimo Jorge Luis Borges, por recordarnos, por demostrarnos y por plasmar en este libro, güey, que se escribió del otro lado del mundo, el momento histórico en el que España era un territorio musulmán. Digo, porque eso de que si nunca han discutido con un español que se creen distribuidores de la cultura por el mundo, hay que recordarles que toda su cultura, toda, se la dieron los musulmanes. El diálogo en la casa de Farash pasó de las incomparables virtudes del gobernador a las de su hermano el emir. Después, en el jardín, hablaron de rosas. Abul Qasim, que no las había mirado, juró que no había rosas como las rosas que decoran los cármenes andaluces. Farash no se dejó sobornar. Observó que el doctor Ibn Qutayba describe una excelente variedad de la rosa perpetua que se da en los jardines del Indostán y cuyos pétalos, de un rojo encarnado, presentan caracteres que dicen: no hay otro Dios como el Dios,
Muhammad es el apóstol de Dios. ¿Ves? Ni era Mahoma en esas épocas todavía, güey. Agregó que Abul Qasim seguramente conocería esas rosas. Abul Qasim lo miró con alarma. Si respondía que sí, todos lo juzgarían con razón, el más disponible y casual de los impostores. Si respondía que no, lo juzgarían de un infiel. Optó por musitar que con el Señor están las llaves de las cosas ocultas, y que no hay en la tierra una cosa verde o una cosa marchita que no esté registrada en su libro. Esas palabras pertenecen a una de las primeras azoras. Las acogió un murmullo reverencial, envanecido por esa victoria dialéctica. Abul Qasim iba a pronunciar que el Señor es perfecto en sus obras e inescrutable. Entonces Averroes declaró, prefigurando las remotas razones de un todavía problemático Hume. Me cuesta menos admitir un error en el docto Ibn Qutayba o en los copistas que admitir que la tierra da rosas con la profesión de la fe. Así es, grandes y verdaderas palabras, dijo Abul Qasim. Algún viajero recordó al poeta Abdallah Malik. Habla de un árbol cuyos frutos son verdes pájaros. Menos me duele creer en él que en rosas con letras. El color de los pájaros, dijo Averroes, parece facilitar el portento. Además, los frutos y los pájaros pertenecen al mundo natural. Pero la escritura es un arte. Pasar de hojas a pájaros es más fácil que de rosas a letras. Otro huésped negó con indignación que la escritura fuese un arte, ya que el original del Corán, la madre del libro, es anterior a la creación y se guarda en el cielo. Otro abrió del Chahiz, de Basra, que dijo que el Corán es una sustancia que puede tomar la forma de un hombre o de un animal, opinión que parece convenir con la de quienes atribuyen dos caras. Farage expulsó largamente la doctrina ortodoxa. El Corán, dijo, es uno de los atributos de Dios, como su piedad. Se copia en un libro, se pronuncia con la lengua, se recuerda en el corazón, y el idioma y los signos y la escritura son obra de los hombres, pero el Corán es irrevocable y eterno. Averroes, que había comentado la República, pudo haber dicho que la madre del libro es algo así como su modelo platónico, pero notó que la teología era un tema del todo inaccesible a Abul Qasim. Otros, que también lo advirtieron, instaron a Abul Qasim a referir alguna maravilla. Entonces, como ahora, el mundo era atroz. Los audaces podían recorrerlo, pero también los miserables, los que se allanaban a todo. La memoria de Abul Qasim era un espejo de íntimas cobardías. ¿Qué podía referir? Además, le exigían maravillas y la maravilla es acaso incomunicable. La luna de Bengala no es igual a la luna del Yemen, pero se deja describir con las mismas voces. Abul Qasim vaciló. Luego habló. Quien recorre los climas y las ciudades, proclamó con unción, ve muchas cosas que son dignas de crédito. Digamos, que solo he referido una vez al rey de los turcos. Ocurrió en Sinkalán, Cantón, donde el río del agua de la vida se derrama en el mar. Farage preguntó si la ciudad quedaba a muchas leguas de la muralla de Iskandarsul Cuarnaín, Alejandro Bicorne de Macedonia. Levantó para detener a Gog y a Magog. Desiertos la separan, dijo Abul Qasim, con involuntaria soberbia. 40 días tardaría un califa o una caravana en divisar sus torres, y dicen que otros tantos en alcanzarla. Sinkalán, no sé de ningún hombre que la haya visto o que la haya visto a quien la vio. Como para ellos también 40 o el número 4 significa como, es sinónimo como de lo infinito, de lo muy largo, ¿no, güey? El temor de lo carazamente infinito, del mero espacio, de la mera materia, tocó por un instante a Averroes. Miró el simétrico jardín, se supo envejecido, inútil, irreal. Decía Abul Qasim. Una tarde, los mercaderes musulmanes de Sinkalán me condujeron a una casa de madera pintada, en la que vivían muchas personas. No se puede contar cómo era esa casa, que más bien era un solo cuarto, con filas de alacenas o de balcones, unas encima de otras. En esas cavidades había gente que comía y bebía,
y asimismo en el suelo, y asimismo en una terraza. Las personas de esa terraza tocaban el tambor y el laúd, salvo unas 15 o 20, con máscaras de color carmesí, que rezaban, cantaban y dialogaban. Padecían prisiones y nadie veía la cárcel. Cabalgaban, pero no se percibía el caballo. Combatían, pero las espadas eran de caña. Morían y después estaban de pie. Los actos de los locos, dijo Farage, exceden las previsiones del hombre cuerdo. No estaban locos, tuvo que explicar a Abul Qasim. Estaban figurando. Me dijo un mercader una historia. Nadie comprendió. Nadie pareció querer comprender. Abul Qasim, confuso, pasó de la escuchada narración a las desraídas razones. Dijo, ayudándose con las manos: imaginemos que alguien muestra una historia en vez de referirla. Sea esa historia la de los durmientes de Feso. Lo vemos retirarse a la caverna, lo vemos orar y dormir, lo vemos dormir con los ojos abiertos, lo vemos crecer mientras duermen, los vemos despertar a la vuelta de 309 años, los vemos entregar al vendedor una antigua moneda, los vemos despertar en el paraíso, los vemos despertar con el perro. Algo así nos mostraron aquella tarde las personas de la terraza. ¿Hablaban esas personas?, interrogó Farage. Por supuesto que hablaban, dijo Abul Qasim, convertido en apologista de una función que apenas recordaba y que le había fastidiado bastante. Hablaban y cantaban y perforaban. En tal caso, dijo Farage, no se requerían 20 personas. Un solo hablista puede referir cualquier cosa, por compleja que sea. Todos aprobaron ese dictamen. Se encaecieron las virtudes del árabe, que es el idioma que usa Dios para dirigir a los ángeles. Luego, de la poesía de los árabes. Abd al-Malik, después de ponderarla debidamente, motejó de anticuados a los poetas que en Damasco o en Córdoba se aferraban a imágenes pastoriles y a un vocabulario beduino. Dijo que era absurdo que un hombre ante cuyos ojos se dilataba el Guadalquivir celebrara el agua de un pozo. Urgió la conveniencia de renovar las antiguas metáforas. Dijo que cuando Zuhair comparó el destino con un camello ciego, esa figura pudo suspender a la gente, pero que 5 siglos de admiración la habían gastado. Todos aprobaron ese dictamen que ya habían escuchado muchas veces de muchas bocas. Averroes callaba. Al fin habló, menos para los otros que para él mismo. Con menos elocuencia, dijo Averroes, pero con argumentos, congéneres, he defendido alguna vez la posición que mantiene Abd al-Malik. En Alejandría se ha dicho que solo es incapaz de una culpa quien ya la cometió y ya se arrepintió, para estar libre de un error. Agreguemos, conviene haberlo profesado. Zuhair, en su Mojalaka, dice que en el decurso de 80 años de dolor y de gloria, ha visto muchas veces al destino atropellar de golpe a los hombres, como un camello ciego. Abd al-Malik entiende que esa figura ya no puede maravillar. A ese reparo, cabría contestar muchas cosas. La primera, que si el fin del poema fuera el asombro, su tiempo no se mediría por siglos sino por días, y por horas y tal vez por minutos. La segunda, que un famoso poeta es menos inventor que descubridor. Para alabar a Ibn Sharaf de Berja, se ha repetido que solo él pudo imaginar que las estrellas en el alba caen lentamente, como las hojas de los árboles. Ello, si fuera cierto, evidenciaría que la imagen es Baladi. La imagen que un solo hombre puede formar es la que no toca a ninguno. Infinitas cosas hay en la tierra. Cualquiera puede equipararse a cualquiera. Equiparar estrellas con hojas no es menos arbitrario que equipararlas con peces o con pájaros. En cambio, nadie no sintió alguna vez que el destino es fuerte y torpe, que es inocente y es también inhumano. Para esa convicción, que puede ser pasajera o continua, pero que nadie elude. Fue escrito el verso de Zuhair. No se dirá mejor lo que ahí se dijo. Además, y esto es acaso lo esencial de mis reflexiones, el tiempo que despoja los alcázares enriquece los versos. El de Zuhair, cuando éste lo compuso en Arabia, sirvió para confrontar 2 imágenes, la del viejo camello y la del destino. Repetido ahora, sirve para memoria de Zuhair y para confundir nuestros pesares con los de aquel árabe muerto. 2 términos tenía la figura y hoy tiene 4. El tiempo agranda el ámbito de los versos y sé de algunos que, a la par de la música, son todo para todos los hombres. Así, atormentados hace años en Marrakech
por Memorias de Córdoba, me complacía en repetir el apóstrofe que Abdurrahmán dirigió en los jardines de Ruzafa, en una palma africana. Tú también eres, oh palma, en este suelo extranjera. Pues sí. Pero eso de la extranjería y de la localidad es un invento del hombre. Singular beneficio de la poesía. Palabras redactadas por un rey que anhelaba el oriente me sirvieron a mí, desterrado en África, para mi nostalgia en España. Averroes después habló de los primeros poemas que aquellos que en el tiempo de la ignorancia, antes del Islam, ya dijeron todas las cosas, en el infinito lenguaje de los desiertos, alarmado, no sin razón, por las frulsileras de Ibn Sharaf, dijo que en los antiguos y que en el Corán estaba cifrada toda poesía, y condenó por analfabeta y por vana la ambición de innovar. Los demás lo escucharon con placer, porque vindicaba lo antiguo. Los muecines llamaban a la oración de la primera luz cuando Averroes volvió a entrar en la biblioteca. En el harén, las esclavas de pelo negro habían torturado a una esclava de pelo rojo, pero él no lo sabría sino a la tarde. Algo le habría revelado el sentido de las dos palabras oscuras. Con firme y cuidadosa caligrafía, agregó estas líneas al manuscrito. Aristu. Aristóteles, denomina una tragedia a los panégricos y comedias a las sátiras y anatemas. Admirables tragedias y comedias abundan en las páginas del Corán y en las mojalacas del santuario. Fíjate que el Corán está escrito con C y no con Q, güey. Sintió sueño, sintió un poco de frío. Desceñido el turbante, se miró en un espejo de metal. No sé lo que vieron sus ojos, porque ningún historiador ha descrito las formas de su cara. Sé que desapareció bruscamente, como si lo fulminara un fuego sin luz, y que con él desaparecieron la casa y el invisible surtidor, y los libros, y los manuscritos y las palomas, y las muchas esclavas de pelo negro y la trémula esclava de pelo rojo, y Farash, y Abdul Qasim, y los rosales, y tal vez el Guadalquivir. En la historia anterior quise narrar el proceso de una derrota. Pensé primero en aquel arzobispo de Canterbury que se propuso demostrar que hay un Dios. Luego, en los alquimistas que buscaron la piedra filosofal. Luego, en los vanos trinsectores del ángulo y rectificadores del círculo. Reflexioné. Después, que más poético es el caso de un hombre que se propone un fin que no está vedado a los otros, pero sí a él. Recordé a Averroes, que encerrado en el ámbito del Islam, nunca pudo saber el significado de las voces tragedia y comedia. Referí el caso, a medida que adelantaba. Sentí lo que hubo de sentir aquel Dios mencionado por Burton que se propuso crear un toro y creó un búfalo. Sentí que la historia se burlaba de mí. Sentí que Averroes, queriendo imaginar lo que es un drama, sin haber sospechado lo que es un teatro, no era más absurdo que yo. Queriendo imaginar a Averroes sin otro material que unos adarmes de Renan, de Lané y de Asim Palacios, sentí en la última página que mi narración era un símbolo del hombre que yo fui. Mientras la escribía y que para redactar esa narración, yo tuve que ser aquel hombre y que, para ser aquel hombre, yo tuve que redactar esa narración, y así hasta lo infinito. En el instante en que no yo dejo de creer en él, Averroes desaparece. No sé qué pensar, güey. La neta no sé si me gusta cómo escribe Borges, güey. O sea, como que hay unos que sí y hay otros que no. Muchísimas gracias a ustedes por venir. ¿Y sabes qué me hizo pensar esta última parte en la que habla como de la gente que trata de probar que Dios existe, pero luego no puede, y luego sí puede, y luego no puede? Uno, vivimos discutiendo cosas que no entendemos, güey. Y vivimos tratándolo de explicar a los demás cuestiones que no entendemos, como las cuestiones espirituales, güey. O sea, ¿cómo puedo esperar que un pendejo me explique algo que no entiende, güey? Ese pendejo es el sacerdote, ¿no? O de cualquier religión, güey. El líder espiritual de cualquier religión te está explicando algo que no entiende, güey. Punto. Y dos, como hace poquito, güey, 2-3 días se hizo viral, dijera ahora la chaviza, un video de un verga que quiso probar que Dios era real, güey,
con la parábola o la fábula, o no sé cómo se llama esa mamada, güey. De que dice que si te pica una serpiente no hay pedo porque solo Dios tiene la verdad y la vida. Y el imbécil en su iglesia, güey, hizo que lo picaron una serpiente, creo que una de cascabel, y se murió. Qué bueno por idiota. Muchísimas gracias por venir a su ejercicio de resistencia cultural favorito. Soy Barbitas y nos vemos a la próxima.